Vamos a nuestra primera clase de Excel. Excel, ¿qué es? Nada más es que una planilla de cálculo que sirve para manipular datos numéricos y alfanuméricos. Se puede hacer distintos cálculos, distintos tipos de gráficos y muchos análisis si es que uno las necesita hacer, ¿sí? Y es normalmente para eso que se usa muchísimo Excel. Pero Excel no es la única solución de planilla de cálculo. También tenemos Calc de OpenOffice, Numbers de Apple, Calc de StarOffice y también tenemos Google Sheets. Mas hay que tener un poquito de ojo, ¿cierto? Que cuanto más avanzadas son las cosas que uno hace en una hoja de cálculo del estilo Excel, más complicado va a ser que se pueda abrir en otras herramientas de planillas de cálculo. Miremos el Excel mismo. Excel está basado en el concepto de celda. ¿Qué es una celda? Nada más es que la función exacta entre columnas y filas. Entonces, de acuerdo a la función de columna y fila, vamos a tener una dirección específica. Por ejemplo, acá, esa celda es la celda, como pueden mirar acá arriba, es la celda B2. O sea, pertenece a la fila 2 y la columna B. ¿Ok? Además de las hojas, en Excel tenemos distintas hojas, se puede tener y crear muchas hojas más. Puedo venir acá en el más y salir creando hojas nuevas de acuerdo a mi necesidad. Y de acuerdo al contenido de las hojas puedo poner el nombre que quiera. ¿Ok? En esta primera clase que es más básica, ¿cierto? Voy a poner, por ejemplo, voy a partir del principio que voy a crear un modelo de factura. ¿Ok? Entonces voy a poner acá factura. Siempre hay que acordarse que cualquier archivo hay que ir grabándose para que nos percamos lo que ya estábamos haciendo. Entonces acá voy a venir en archivo, guardar como, y acá yo puedo decir a dónde quiero guardar. En ese caso acá voy a guardar adentro del archivo que tengo del semestre. ¿Ok? Y voy a poner acá el nombre de factura. Ojo que cuando vamos a guardar un archivo podemos guardarlo en distintos formatos. El formato por defecto de Excel a partir de la versión 2011 es el XLSX. Hay versiones más antiguas de Excel que aún usan el formato XLS. ¿Ok? Pero cuando estamos guardando ese tipo de archivo en archivos que son de OpenOffice o de Google Sheets, ¿cierto? Normalmente va a tener un formato un poco distinto, pero también se puede abrir. Ahí acá lo guardé. Acá en ese menú archivo, además de poder guardar, uno puede definir algunas cosas importantes, como por ejemplo, seguir el menú de opciones, que son cosas que más tienen que ver con cómo está estructurado el Excel, cómo miramos el Excel. Acá, por ejemplo, en esa parte general, podemos definir que al momento de crear un archivo nuevo de Excel, cuál es el tamaño de la fuente que queremos mirar, ¿cierto? Además, si queremos qué tipo de vista, una vista normal, una vista de impresión, ¿ok? También podemos decir que cuando abrimos un archivo nuevo, cuántas hojas queremos que tenga y también podemos poner acá cuál es el nombre de usuario que queremos que aparezca cuando alguien mire quién fue que creó la planilla. Acá en personalizar cinta de opciones, podemos mirar cuáles son los menús de contexto que aparecen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando vamos al inicio, vamos a mirar que hay algunos conjuntos de portapapeles, fuente, alineación, números, estilos, ¿cierto? Acá son distintos menús de contexto que son exactamente los menús que miramos acá en esas opciones. Y uno puede apagar y encender esas opciones para que aparezcan o no de acuerdo a nuestras necesidades. Como yo había comentado con ustedes, vamos primeramente a inventar, ¿cierto? Como una factura y vamos a trabajar con eso. Entonces, siempre que compramos algún producto y tenemos una factura, ¿cierto? Sabemos que hay algunas informaciones que vienen siempre por defecto. Entonces voy a poner acá nombre del cliente en una y acá debería aparecer un listado de clientes, si es que es una empresa que tiene clientes fijos. Acá podría poner dirección del cliente, ¿sí? Y acá podríamos llenar con una dirección cualquiera del cliente. Acá podríamos tener, por ejemplo, el root del cliente, ¿cierto? Y acá también podrían listarnos esa operación. Y acá en otro conjunto de datos podríamos tener los productos que estamos vendiendo a ese cliente. Entonces podríamos tener acá una tabla que va a decirnos cantidad, descripción del producto, valor unitario del producto,
valor total, ¿cierto? Y si ustedes miran las cosas que yo estoy escribiendo, no hay espacio suficiente en la columna. ¿Qué yo hago para que haya espacio? Puedo venir acá, en la columna, si miramos, hay dos flechitas que aparecen. Acá yo puedo elegir el tamaño que quiero agrandar, pero si yo quiero que se agrande de manera automática, de acuerdo a la cantidad de cosas que yo coloqué en esa columna, doy doble clic y de manera automática el Excel me va a agrandar la columna al tamaño a las cosas que yo coloqué acá. ¿Sí? Entonces, si yo estoy haciendo una factura, claramente yo quiero que esté bien hecho, o sea, visualmente sea agradable al usuario de mirar. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Esa parte acá, claramente cuando venimos de una factura, miramos que viene en una tabla. Entonces, ¿qué yo puedo hacer para que eso se vea en una tabla? Yo puedo venir acá, ¿cierto? En inicio acá, yo puedo elegir que quiero una tabla. Entonces, puedo definir acá que quiero bordes. Hay algunos bordes que ya vienen preconstruidos acá que yo puedo salir eligiendo. Pero, además de eso, puedo elegir acá la opción de más bordes, donde me va a dar opciones más personalizadas. Y acá yo puedo definir, ¿cierto? Que, por ejemplo, quiero tenga todos los bordes del tipo anterior de ese estilo. Y además que todos los bordes de contorno sean ese estilo más grueso. También puedo definir el color que quiero, ¿sí? Entonces, supongamos que los colores de mi empresa son rojos, entonces voy a definir que quiero que los bordes sean rojos, ¿sí? Entonces, como yo ya había elegido, ahora elijo de nuevo para que mis bordes puedan ser rojos, que es exactamente el color que yo elegí, ¿ok? Y con eso yo doy a aceptar. También puedo cambiar los colores de las letras y el tamaño. Dado que eso acá es un título, ¿cierto? El título de mi tabla de productos vendidos, puedo definir que acá quiero que aparezca en negrita y además que la letra sea roja, ¿ok? Cuando estoy haciendo eso, sí, estoy poniendo distintos tipos de datos acá, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo podría definir que voy a comprar ¿cierto? Suponiendo que nuestra empresa fuera una librería, ¿cierto? Una librería de barrio, puedo definir acá que quiero un cuaderno, ¿ok? Y un cuaderno, ¿cuánto vale? Vamos a poner 900 pesos, ¿ok? Entonces acá, de cierta manera, yo sé que yo podría venir y repetir, digitar de nuevo ese valor, pero no es esa nuestra intención. Queremos que hacer una planilla que sea automática. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a poner acá que yo quiero que sea una cuenta. O sea, voy a poner que quiero que el valor total sea igual a la cantidad del producto que tengo, ¿cierto? Multiplicado por el valor unitario. Si ustedes miran acá, logro mirar exactamente cuál es la fórmula que tengo. Cuando yo doy el Enter, de manera automática acá, me aparece el valor, ¿ok? ¿Qué más yo puedo hacer? Yo puedo definir acá, ya que el valor es una moneda, ¿cierto? Yo puedo definir que quiero que aparezca con el símbolo de moneda. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Yo puedo venir acá y puedo definir que quiero que efectivamente eso acá aparezca con el símbolo de moneda. ¿Cómo yo hago para hacer eso? ¿Cierto? Puedo venir acá y clicar para que me aparezca con el símbolo de moneda, o entonces puedo venir acá en el formato y definir un formato de número específico. Entonces acá yo puedo decir que quiero que sea un número, ¿sí? Sin casas decimales, un número como si fuera de contabilidad para marcar eso, pero sin casas decimales, ¿ok? Y acá yo doy el aceptar. Y voy a decir que la misma cosa yo quiero que se haga para la celda al lado del valor. Entonces, de nuevo, vengo acá en general, más formatos, y acá yo puedo definir que sea del estilo contabilidad para que aparezca el símbolo de pesos, y además pongo acá sin casas decimales. Ahora, yo podría salir haciendo eso para cada una de las celdas y hacer con que el valor haga hacer la cuenta una a una de las celdas. Pero como Excel es una herramienta que te permite maximizar tu tiempo, o sea, replicar las cosas, ¿qué yo puedo hacer? Yo puedo sencillamente, como la fórmula es la misma para todos los contenidos acá, yo puedo sencillamente seleccionar la celda, voy al canto inferior derecho y arrastro, ¿ok? Ahí cuando yo arrastro de manera automática me va a aparecer acá, ¿sí? Pero ojo que cuando hacemos eso, de cierta manera, él también va a arrastrar el formato, ¿sí? O sea, la línea de abajo que teníamos acá era una línea que no era gruesa, entonces la línea que vamos a tener acá tampoco va a ser gruesa, pero eso acá se puede arreglar a cualquier momento, ¿cierto? Acá en inicio, puedo definir acá de nuevo que yo quiero a poner nuevamente la línea acá abajo, solo en esa celda. Ah, no, era esa. ¿Ok? Aceptar, y con eso tenemos de nuevo acá nuestros valores, ¿sí? Ahora,
también yo podría querer poner, ¿cierto? Supongamos que mi empresa es una empresa grande, ¿ok? Y yo quiero poner acá el logo de mi empresa. Excel también te permite poner imágenes. Para poner una imagen vamos a insertar y acá hay la opción de poner ilustraciones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ilustraciones y vamos a decir si queremos una imagen en línea, una forma específica o hasta capturar una pantalla. ¿Sí? En ese caso acá vamos a poner una imagen y acá solo de ejemplo voy a poner, por ejemplo, un koala. ¿Sí? Entonces voy a poner a partir del principio que mi empresa es una empresa de papelería y se va a llamar Koala. Si ustedes miran acá, la foto es muy grande. Entonces, ¿qué yo puedo hacer para achicar la foto? Porque la idea es que eso sea una foto chica que aparezca, que sea impresa en la factura. Si ustedes miran acá, tenemos un menú de contexto nuevo, ¿sí? Que es el menú que tiene que ver con la foto. ¿Ok? Entonces, ese menú solo va a aparecer si nosotros estamos con la foto seleccionada. En ese menú de foto nos va a dar distintas opciones. Una de las opciones es, por ejemplo, poner bordes en la foto. ¿Sí? Podemos poner bordes, hasta podemos, ¿cierto?, dejar la foto ovalada, si es eso que queremos. ¿Ok? También podemos poner efectos. Por ejemplo, un efecto artístico voy a poner acá de dejar el osito así como una fotocopia. O entonces el osito como si fuera un iluminado. ¿Ok? O entonces podríamos sinceramente dejar el osito que fuera así en blanco y negro como si fuera un dibujito, una escala de grises de lápiz. Pero mi imagen aún está demasiado grande. ¿Qué yo puedo hacer para achicarla? O yo vengo acá y escribo cuál es el tamaño que quiero. Por ejemplo, podría venir acá y decir que quiero que sea tamaño 4 por 5, ¿cierto? Ya me achicó. Y ahora yo puedo elegir, pero aún quedó grande, ¿cierto? Pero también puedo achicarla solamente manipulando acá la imagen. ¿Ok? Aún está grande, para que aparezca allá. Voy a achicar más. Voy a achicar más. Y ahí mi borde se quedó muy grande para la imagen, ¿sí? Entonces puedo volver acá a la imagen y puedo definir que ahora no quiero más un borde, ¿ok? Un borde suave, ¿ok? Por ejemplo. Entonces con eso yo tengo acá la fotito de mi empresa. Y acá siempre en la factura hay que poner cuáles son los datos de la empresa. Entonces acá yo voy a poner cuál es el nombre de la empresa. Voy a poner Koala Papelería de Barrio. ¿Y cuál es nuestra dirección? Vamos a poner Blanco Encalada 2120 Santiago. ¿Sí? Pero miren, me equivoqué. ¿Por qué? Porque estoy muy pegado, ¿cierto? La información del cliente y la información de la empresa. ¿Qué yo puedo hacer para arreglar eso? Puedo venir acá y cambiar la información, si a cualquier momento, copiar y pegar con Control C, Control V, o entonces yo podría venir acá, seleccionar esa celda, clicar con el mouse en el botón derecho y pedir, ¿cierto? Que se inserte acá una fila más. ¿Sí? Acá me va a insertar una fila más. Las dos cosas sirven para ajustar la información. ¿Ok? Entonces, ¿qué más yo podría hacer? Por ejemplo, acá, ya que dejé todo más cercano, vamos a dejar el root también más cercano. ¿Ok? Ahora, cuando miramos el producto de la factura, hay otras cosas que uno puede querer hacer. Como, por ejemplo, acá que me entregue los valores, ¿sí? Una suma. Entonces, por ejemplo, ahora voy a suponer que necesito comprar 4 lápices. 4 lápiz pasta. Y que cada lápiz pasta vale 500 pesos. ¿Sí? Ahora vamos a mirar que se calculó de manera automática el valor. Pero hay otras cosas que yo podría querer calcular, como por ejemplo saber la suma, la cantidad de productos que hay que entregar. ¿Cómo yo puedo hacer eso? ¿Ok? Yo puedo pedir que el Excel me calcule de manera automática esa suma. ¿Cómo? Yo podría venir acá uno a uno y seleccionar, ¿cierto? Que me sume el 1 más el 4 más ese, ¿cierto? Y yo tendría la suma. Pero hay una manera mucho más sencilla de hacer, que es venir acá en inicio, y Excel tiene acá la opción de sumatoria, ¿ok? Y acá yo solo clico en sumar, y ahí Excel me va a preguntar qué quiero sumar. Excel me va a preguntar qué quiero sumar, y si ustedes miran acá, él ya me mostró más o menos el rango que yo quería sumar. Si doy Enter, ¿cierto? Me va a hacer la suma que yo quería. Pero si ustedes miran acá, lo que está marcado, que era que Excel me sugirió para sumar, no es exactamente la cantidad de celdas que yo quería.
Entonces, ¿qué yo puedo hacer? ¿Dónde está acá el número 21? Yo puedo venir y básicamente cambiarlo a 20 en la mano y con eso tengo exactamente el rango que yo quería. O sea, sé que la cantidad de productos vendidos son 5. Pero si yo quisiera saber cantidad de ítems vendidos, ¿sí? Ahora, si yo quisiera saber cuántos tipos distintos de producto yo vendí, también podemos hacer eso. ¿Cómo podemos hacer eso? Excel tiene una forma que se llama contar. Entonces yo puedo decir que quiero ¿cierto? Y si ustedes miran acá cuando yo empecé a escribir, Excel me ayuda intentando autocompletar la fórmula que yo quiero. Entonces acá él me sugiere la fórmula contar, ¿sí? Entonces yo puedo venir acá y contar, selecciono la fórmula, después de haber seleccionado la fórmula, ¿cierto? Selecciono cuáles son las celdas que yo quiero que cuente, ¿ok? Y en ese caso acá, ¿qué va a hacer esa fórmula de contar? Él me va a mirar dentro del rango de celdas que yo seleccioné, cuáles son los valores que son distintos de vacío. En ese caso acá son 2. Y eso se representaría acá, ¿cierto? Cantidad de productos vendidos. O sea, cuántos tipos de productos yo estoy vendiendo a mi cliente, ¿sí? También sería muy importante mostrar, ¿cierto? Una sumatoria de los valores, o sea, una sumatoria de cuánto yo vendí de productos. Entonces acá yo puedo hacer eso con la suma. Pero de la misma manera que antes, si miramos acá, el rango de celdas no está bien. ¿Ok? ¿Por qué no está bien? Porque está hasta la 23 y debería ser solo hasta la 20. Entonces yo vengo acá y lo cambio a 20. Ahí voy a tener, ¿sí? ¿Y qué sería ese 2009? Sería el total, ¿cierto? De la venta. Pero siempre que se vende algo hay que pagar impuesto, ¿sí? Entonces hay que pagar el IVA. ¿Cómo vamos a calcular eso? El IVA, todos saben, es 19%, entonces vamos a tomar el valor total multiplicado por 0,19, ¿sí? Después que hacemos, perdón, me equivoqué, es 0,19, ¿cierto? Porque está en castellano esa planilla, no. Mi Excel me parece que no está en castellano. Y sí, a pesar de aparecer el castellano, él está con formato americano. Ahí tengo que poner punto y no coma. Y ustedes tienen que mirar cuál es la versión que está, la versión de ustedes. Y acá, total a pagar del cliente, ¿cierto? Va a ser la suma total de la venta más el IVA, ¿sí? Y eso acá es el valor que el cliente tiene que pagar, ¿ok? Eso acá es solamente un básico, una pasada rápida por el Excel, ¿cierto? Además de eso, ¿sí? Si quisiéramos mejorar un poquito la parte visual de nuestra factura, ¿cierto? ¿Qué podríamos hacer? Podríamos seleccionar donde estamos mostrando nuestros datos, ¿ok? Desde el principio, ¿sí? Todos saben que una factura normalmente, ¿cierto? No viene así con líneas. Entonces, ¿qué podríamos hacer para sacar esas líneas? Excel te da esa opción cuando vamos acá en diseño de página, ¿ok? Uno puede elegir si quiere que se aparezca esas líneas o no. Entonces acá yo puedo definir que no quiero mirar esas líneas de división. Entonces acá cuando yo selecciono, ¿sí? Digo no ver, él me las saca, ¿sí? Pero si yo quisiera ver, solo puedo clicar acá y las vuelvo a ver. Entonces acá en ese caso yo no quiero, pero además de eso yo quiero definir que cuando mande imprimir mi factura, me imprime exactamente eso acá que yo tengo, ¿ok? En ese momento, si yo voy a imprimir y doy el control P nada más es que ir al principio y imprimir, miren cómo me va a quedar, ¿cierto? Estoy quedando con mucho espacio acá y yo de cierta manera quiero que el tamaño acá sea maximizado a la impresión. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Puedo seleccionar eso acá y definir. Voy en diseño de página y digo acá que quiero que el área de impresión sea exactamente esa área que yo seleccioné, ¿ok? Ahí cuando yo doy control P nuevamente, miramos que ahora está un poquito mejor, ¿ok? Pero, de cualquier manera, podríamos agrandar un poquito las letras, ¿cierto? Para que se vea mejor nuestra impresión. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Seleccionado todo eso acá, voy en inicio, acá acordándose que siempre se puede agrandar, vamos a agrandar acá y aumentar tamaño de fuente. Y ahí de manera automática el Excel me va aumentando un poco el tamaño de la fuente. Pero ojo que ahora, ¿cierto? Lo que antes cabía en la celda no cabe más. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Volver acá a agrandar mis celdas para que el contenido
vuelva a estar adentro de las celdas, que era lo que yo quería. ¿Ok? Entonces, miren que ahora me apareció una línea acá que está separando. ¿Qué significa eso? Significa que ahora cuando yo mando imprimir me está dividiendo en dos hojas. Miren, tengo una primera hoja y tengo una segunda hoja. ¿Sí? Eso significa que yo tengo que hacer algo para que se vea distinto. ¿Sí? Lo que yo podría hacer para cambiar eso, por ejemplo, sería cambiar la orientación de la página. En ese momento la página está con orientación vertical. Yo la podría cambiar a vertical. Cuando yo la cambio a vertical, esa línea desaparece y si miramos, ¿cierto? Ahora la impresión queda todo adentro, ¿ok? Ese es el básico de la clase de hoy.